El video de hoy lo que quería era un poco reflexionar acerca de algunas cosas que son cotidianas para la vida profesional y que deberían ser tomadas muy seriamente y como prioritarias, en mi entender, de lo que es la vida de profesional y sanitaria de los que hacemos pediatría, de los que atendemos niños, sobre todo en los ámbitos hospitalarios, aunque creo que es algo que debería pensarse en todos los sectores. Y es ¿cómo es que preparamos los inviernos? Los lugares del mundo como Uruguay, donde tiene, por ejemplo, cuatro estaciones bien diferenciadas, donde hay epidemias estacionales de distintas enfermedades, bueno, los inviernos son las infecciones respiratorias nuestro principal problema. El asunto es, y aquí vuelco algunas reflexiones el día de hoy, es ¿cómo hacemos para afrontar, digamos, esto? ¿O cómo hacemos o cómo pienso que deberíamos hacer para afrontar como país? Pero cada uno y cada uno de los actores actuando desde su lugar, ¿cómo podríamos hacer para mejorar la asistencia de las personas que enferman, en particular de los niños que enferman? Y no afectar a los otros niños que no enferman, o por lo menos que no enferman tan gravemente. Em, Hice algunos apuntes que voy a ir leyendo. Para afrontar las epidemias invernales, que son previsibles, se debe trabajar en verano, no en invierno. ¿Qué datos preciso tener? ¿Qué voy a monitorizar? ¿Cómo preciso gestionar el sistema sanitario? Esto es, los recursos humanos, la logística, si hay una sobrecarga de asistencia. ¿Qué planes de contingencia tengo si un día, si un año, si una semana, determinada época del año, incluso habiendo anticipada cierta sobrecarga, puede todavía ser mayor de la previsible? Bueno, vamos a pensar en un poco negativo ahora. ¿Qué pasa cuando no se hace bien esto? ¿Qué pasa como no se hace? ¿Qué pasa con el sistema mismo cuando esto no se hace bien? Bueno, cuando no se hace bien esta planificación, surge el caos asistencial. Entonces suenan alarmas, se resiente la asistencia de las personas que enferman y empeora la calidad de los cuidados clínicos que damos. Entonces, los que deben ser gestores nacionales, por ejemplo, los que están en los lugares de gestoría, Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, son interrogados por la opinión pública y ante la presión de la opinión pública pueden surgir decisiones sanitarias que no están basadas en datos muchas veces, sino en opiniones. ¿Por qué? Porque muchas veces el gestor, si no tiene organizado también el control de gestoría de datos y de saber bien cómo funciona el sistema, midiendo lo que hace, empiezan a surgir voces, como puede ser la de cualquiera de nosotros, que estamos en los hospitales trabajando, que son muchas veces críticas a una determinada situación. Esas voces pueden determinar que esas decisiones sanitarias, que están basadas en la opinión de algunos y en la percepción de además los que gritan más altos, los que tienen más micrófonos, los que tienen posibilidad de tener mayor audiencia, y ahí las decisiones pueden ser incluso inefectivas, incluso contraproducentes. Pero como no hay datos precisos, ni de antes del invierno que te tocó, ni después del invierno que te tocó para programar el año que viene, o durante mismo la epidemia, es importante monitorizar qué es lo que sucede en el momento donde se vive la epidemia, el porcentaje de decisiones inacertadas sanitarias aumenta. Es lógico que aumente. ¿Qué pasa cuando se empiezan a tomar decisiones inacertadas? En realidad, lo que sucede en muchos ámbitos de la vida se termina cortando por el lado más fino y además en un lugar que tiene menos costos políticos y fue mucha discusión las últimas 2 semanas en Uruguay. Por ejemplo, el cerremos las escuelas, ¿no? O también podemos culpabilizar al virus de la gripe o el virus BRS de este año. Entonces decimos, es el BRS que está distinto y no nos podemos pensar que quizás los que no nos preparamos para ese virus, muy conocido, que es predecible hasta su comportamiento, y que también es predecible la variación entre un año y año, apelamos entonces muchas veces al miedo, como aprendimos o mal aprendimos en la pandemia, ¿no? El miedo, ¿para qué? Para generar alarma poblacional y absorber el poder. Entonces, frente a la alarma poblacional, la gente escucha, se asusta, porque además queda muy fresco los malos recuerdos de la pandemia, entonces, de alguna manera se genera una sensación de que hay una crisis, entonces uno exige más poder, haceme caso de lo que yo te digo, hacé lo que yo te sugiero sin contestar,
que así vamos a estar todos mejor. Y ahí comienzan los rechazos de muchos. Puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que están involucrados en el sistema. Entonces hay gritos, hay discusiones públicas, y lo que pasa, en final de cuentas, es una crisis de confianza en el sistema sanitario. Y para peor, como no hay datos precisos, estas discusiones y decisiones no tienen base sólida para trabajar efectivamente. Es bien sabido que solo se puede mejorar lo que se mide. En el medio de toda esta discusión y este alboroto queda la gente, los que enferman, los que tienen infecciones respiratorias, por ejemplo, y sus familias y sus seres queridos, y los que no se enferman o tienen infecciones banales, que son la enorme mayoría, pero que ven afectadas sus vidas por muchas decisiones que tomamos en este escenario y en este contexto. Mientras tanto, el invierno sigue transcurriendo. Entonces, el personal sanitario sobrecargado, me hago cargo además de nosotros, los que estamos en los hospitales, los que trabajamos con niños que están más delicados que otros, vivimos también de lo que es el burnout, o sea, empezamos a tener tanta sobrecarga laboral, porque además estamos en este escenario muchas veces desorganizado, que nos hace ser peores, digamos, en nuestra tarea. Y eso también lo deberíamos haber aprendido en la pandemia. Entonces, como todo esto tampoco estaba previsto, tampoco se generan nuevos datos para la epidemia estamos en el 2023, del 2024. O sea, si vos no generás datos de este año para trabajar en el año que viene, a tiempo real, en forma paralela a cómo se da la epidemia, el siguiente año es como predecible que no vas a tener buenos datos y por ende otra vez el riesgo mayor de que te vaya mal. Luego se empieza a improvisar, ¿no? Entonces, muchas improvisaciones que están apuradas además por la presión de la opinión pública, de la prensa, titulares rojos, amarillistas. Bueno, ahí ya pasó la epidemia. En ese escenario se da la epidemia. Y pluf, de repente yo grabo esto en julio y llega el verano. ¿Y qué pasa en el verano? Y bueno, ese debería ser el momento de analizar con datos que en realidad no tengo, porque lo que pasó no tengo los datos de lo que pasó porque no lo preví y tampoco generé evidencia y gestiones para preparar el próximo año, entonces se convierte en silencio el verano, lo que es la primavera, el verano, e inacción. Inacción, ¿por qué? Porque llegaron las vacaciones, porque terminó un año más, porque se fueron las infecciones o disminuyeron a su mínima expresión anual, porque estamos cansados y además la gente y la opinión pública ya tiene otros temas. Entonces la gente olvidó. Para el próximo año entonces, pensemos en 2024, como no sé dónde anduvieron los errores en el sistema del 2023, por ejemplo, porque tampoco lo medí, el porcentaje de errores en la planificación del siguiente año va a aumentar con la consecuencia crónica de una muerte anunciada en el próximo invierno. Y vuelta a repetirse el ciclo. No es el virus de la gripe, no es el BRS el único culpable de estas situaciones. No es la epidemia invernal la única culpable. Hay responsabilidades también políticas de regentoría, de gestión de datos de un sistema nacional de salud que en Uruguay se llama integrado, pero en estos momentos pasa a ser desintegrado. Es inefectivo, es costosísimo además, desde el punto de vista económico, social y para las familias obviamente que están enfermas y pasando mal, y de baja calidad. Yo creo como un llamado a esta reflexión bueno, tendremos que aprender de nuestros errores. No podemos asumir que nosotros, los que trabajamos en el sistema, y ni que hablar los gestores, los regentes del sistema de salud, no son parte del problema. No puede pasar que el invierno lleve el olvido del duro invierno que vivimos toda la vida. Porque además desde que hago medicina recuerdo los inviernos como algo, y sobre todo en pediatría, como algo caótico. Muchos lo decíamos y lo comentábamos antes o durante la pandemia de lo que sucedía antes. Esta angustia no tiene por qué ser tal, ¿se entiende? Entonces, muchas veces caemos en mezclas, un contexto muy borrado, con enfermos en el medio, un sistema que no funciona bien, no se generan datos, no hay pensamiento crítico, no hay discusiones basadas en la resolución de problemas efectivos, en datos, la opinión pública se mezcla, se mete, la prensa también, y lo que surge para mí, y el mayor peligro de todo esto, es la desconfianza. Entonces, campaña electoral de por medio, el año que viene, que quizás dé amnesia a unos y convierta en contras, puros contras de todos los otros, que también buscan su oportunidad política de hacer de un invierno quizás un tema político.
Entonces volvemos a pensar como que el próximo invierno vemos qué hacemos con el invierno. No, creo que es un error. Creo que tendríamos que sentarnos en la mesa, incluso ahora, empezar a hablar entre nosotros a ver cómo mejoramos el sistema que tenemos. Porque en Uruguay, por ejemplo, y en la mayoría de los países de la región somos países pobres, que tendríamos que usar muchísimo mejor nuestros recursos, que tendríamos que dedicarnos a mejorar un montón. No es necesaria ultra tecnología para hacer nada de esto, sino que sentarse, medir, usar la gestión, medir para mejorar, aprender de lo que medimos, aprender de nuestros errores, que el próximo invierno no puede pasar tan desorganizado, tan discutido, tan opinado, y me incluyo, como fue este año, por ejemplo. En la pandemia deberíamos aprender de nuestros errores. El apelar al miedo no es una estrategia que tenga sostenibilidad o sustentabilidad a largo plazo. No es porque la gente te va a dejar de creer si vos salís públicamente a asustar a la gente. Dejo ahí mis pensamientos por el día de hoy, en un día más de invierno, un día con días pequeños, soleados, y que de a poco se van a ir alargando. Hasta la próxima.